buenos días, bienvenidos nuevamente a la transmisión de El Faro del día de hoy. Les estaba hablando que el tema del día de hoy es las herramientas del amor. Estamos tratando varios temas, estoy intentando hacer como un encadenamiento, como un seguimiento de los temas que tengan que ver con emociones, que tengan que ver con relaciones, porque básicamente pues de eso se trata, yo creo que la mayoría de nuestra vida, de lo que tenga que ver con nuestras relaciones, porque las emociones afectan nuestra vida en determinado momento, conforme a lo que hacemos con ellas. O sea, si nosotros tenemos unas emociones sanas, si tenemos un corazón sano con respecto a lo que vamos viviendo, pues así mismo se va a reflejar en las relaciones que mantenemos con los demás. Entonces tenemos, pues por aquí vamos a iniciar el tema con una de las herramientas. Está por aquí como revisando las imagencitas. Vamos a hablar de, primero, que las relaciones se manejan desde el amor y desde el miedo. Eso ya lo he tratado en otras ocasiones y tiene que ver con la parte de que, o sea, a nosotros nos parece que las relaciones pueden ser de otras formas, pero resulta que no, las relaciones se manejan, todas tienen como raíces en el miedo y raíces en el amor. El miedo se tiene identificado como la parte que nuestra mente crea ciertas, digamos, estructuras mentales, y de ahí se deriva lo que para él tenía por aquí como la descripción o la definición, perdón, de lo que es el miedo. Entonces dice como pero es por aquí, yo les defino. Dice: sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, real o imaginario. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Entonces, ¿qué pasa con el miedo? El miedo nos puede a nosotros limitar de una manera pues increíble para las cosas que vayamos a desarrollar. Sin embargo, regularmente yo no satanizo ni catalogo una emoción como esta, ni como cualquiera como mala, sino que si nosotros sabemos aprovecharla como herramienta, podemos sacar de ella lo mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, quería como mencionar la definición, es porque me causó pues como, me llamó la atención que dijera real o imaginario. ¿Por qué? Porque regularmente la mente hace en nuestra, pues como una construcción que empieza a decir: esto que yo pienso es lo real para mi vida, y resulta que ha sido pues una creación de mi mente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si la mente crea, o por ejemplo yo veo a alguien y hago un prejuicio de esa persona, por ejemplo, con base en su ropa. Esta persona tiene este tipo de ropa, o por ejemplo está en la calle, está sucia, está no sé qué. Entonces empieza mi mente, con base en las emociones o en las experiencias que haya tenido con respecto a una persona que se parezca a esa parte superficial, pues va a empezar a hacer como un prejuicio, y el cerebro regularmente le encanta coger como lo que ya conoce y mandarlo como: esta persona se parece a esta, y ¡pan! Nos va a mandar entonces de una como el miedo, como mire, ojo, cuidado, desconfianza, no sé qué. Esta persona se parece a alguien que a lo mejor nosotros no hayamos tenido una buena relación con esa persona, y de una manda esa alerta. Entonces, ¿qué pasa con eso? En todas nuestras relaciones se maneja esto que les estoy mencionando, tanto de lo que nos gusta como de lo que no nos disgusta. Entonces, cuando yo hablo que es real o imaginario, ese imaginario yo le debo poner como ciertos filtros. ¿Para qué? Para que cada persona o cada situación que yo viva la viva de manera consciente. ¿Y qué quiere decir consciente? Que yo esté allí presente, que no deje que mi cerebro pues se vaya, se desboque solo a imaginarse o a dejarme que yo viva ciertas como sensaciones en mi cuerpo con respecto a esa experiencia. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Pues porque estábamos hablando del miedo o el amor, y las relaciones
se viven en nuestra vida desde esos dos puntos. Si nos vamos al amor, pues la descripción regularmente que está en el diccionario o en todo lo que nosotros conocemos, casi todos hablan de que el amor es como un sentimiento, y resulta pues básicamente que no. ¿Por qué? Porque no es un sentimiento, porque si nosotros revisamos la parte del entorno, de todo lo que nos rodea, estamos viviendo cuando somos conscientes de las decisiones que vamos tomando. Si deseamos vivir en amor, pues vamos a necesitar, digamos, como ciertas herramientas que a veces se aplican de manera pues como natural, pero si las conocemos, pues las vamos a saber manejar mejor. ¿Por qué me refiero a esto? Porque si, por ejemplo, yo sé que existen, esta mañana me pasó algo, quería contar como eso. Iba a servir el café y resulta que no sé, o sea, miré mal y puse el pocillo boca abajo. Entonces cuando cogí el termo, entonces claro, pues no, o sea, estaba para abajo. Entonces cuando lo regué y dije, uy, ¿qué fue esto? O sea, estaba como en ese momento mirando hacia otro lado y dije, este pocillo es una herramienta, yo sé para qué se usa. Mi cerebro sabe para qué se usa, pero como yo no estaba consciente y presente en ese momento, pues lo utilicé mal. Entonces tenemos herramientas, pero si no estamos conscientes de aplicarlas, pues no nos van a servir básicamente como para mucho. ¿Por qué? Pues porque yo no me podía tomar el café así. Entonces, pues eso me llamó la atención, y como estoy como pendiente de lo que me pasa, siendo muy observadora, pues cogí eso y dije, bueno, eso me sirve para aplicarlo de verdad. Tenemos herramientas a veces en nuestra vida diaria que si no las sabemos usar para lo que fueron hechas o para lo que fueron creadas o identificadas por otras personas, como por la persona que voy a hablar, que es como el autor y el creador de estas leyes como tal, entonces pues no las vamos a saber aprovechar. Estas leyes fueron pues como plasmadas, yo creo que identificadas, y casi que esta información llegó a esta persona de una manera pues como muy especial, porque estaba, me imagino, como en un estado de conciencia muy atento, muy dispuesto como a la sabiduría, que le llegó esta información y la empezó a transmitir. Él se llama Gerardo Schmedlin, él es un filósofo y bueno, es maestro de acá, de Colombia, ya murió hace unos años atrás, y él creó pues estas enseñanzas. Tiene una cantidad de módulos y de cosas que tuve la oportunidad en algún momento de empezar a estudiar, y no, yo creo que me falta, pues no sé, yo creo que el 90% de todo lo que él tiene para transmitir, pero lo que he aprendido ha ayudado mucho a mi vida en muchas actitudes y en cantidad de cosas que ya había aprendido, y que yo nunca descarto todo, digamos, como mi récord de vida con respecto a lo que he ido aprendiendo, pero también me parece muy valioso esta información, porque como él dice, lo que nos enseña, verifiquémoslo o apliquémoslo, o sí, démonos cuenta que si lo estamos evidenciando en nuestra vida, pues se hace parte de lo que estamos tratando, y podemos tener como esa convicción de transmitirlo. Yo estoy en este momento dando la información. Las personas que se quieran pues como acoger a esto, o que les parezca interesante o importante para su vida, pues yo los invito a que lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a iniciar pues directamente ya con el tema. La primera herramienta se llama aceptar, ¿sí? Entonces, no, pero esa no todavía no. Porque las herramientas que voy a tratar están divididas en la parte de la acción y la parte de la renuncia, que es lo que luego les vamos a poner en imagen para que ustedes tengan la oportunidad de leerla. La primera herramienta se llama aceptar, y este aceptar lo vamos a dividir como en verbos, ¿sí? Nosotros regularmente actuamos, pues, y esas sensaciones que nos causa algo, pues las llevamos a la acción. Y esta se trata de aceptar. Esa aceptar
cada herramienta que vamos a ver tiene una identificación en nuestra vida y una parte de renuncia, ¿sí? Entonces, si se me pegó por aquí. Entonces, ¿de qué se trata el aceptar? Cuando nosotros tenemos como en nuestra vida un ser supremo, los que creemos en Dios o los que nos acogemos a cierta creencia con respecto a un ser superior, a una conciencia cósmica. Bueno, ahorita hay tantas cosas que ya se manejan. Bueno, el universo va a generalizarlo como universo para que a todos nos aplique. Cuando nosotros tenemos en cuenta que tenemos un ser supremo, cuando yo hablo de aceptar, significa que estamos como aceptando lo que estamos viviendo, esa situación que nos está pasando como lo que es perfecto, ¿sí? Para que nos pase en ese momento. Entonces, cuando nosotros dejamos de luchar y aceptamos, hay cantidad de cosas que yo creo que voy a mencionar varias veces esta palabra, pero de verdad son mágicas en la vida. ¿Por qué? Porque cuando les hablaba ahora del amor, para Gerardo, tengo entendido, es que menos resistencia haya, se demuestra más amor, o sea, hay como esa aceptación. Y para mí, en uno de los programas anteriores mencionaba que la aceptación es como una parte importante de lo que es el amor, porque cuando yo no me resisto a algo, cuando yo lo acepto, lo estoy viendo como desde mi corazón o desde mi vivencia, como algo que no le voy a estar queriendo cambiar cosas. Entonces estamos en esta herramienta que habla que nosotros, si tenemos en cuenta como un ser supremo, aceptamos que ese ser ha puesto en nuestra vida algo para vivirlo, y si nosotros lo manejamos desde la aceptación, vamos a hacer menos resistencia a lo que estamos viviendo en la vida. Hay cosas que están aquí, otra cosa son las que yo he verificado, y no quiero de pronto que nos vamos como al hecho de que esto es el destino y entonces usted tiene que aceptar lo que le pase porque es que así lo mandó. No, o sea, lo estoy diciendo es que si nosotros vamos viviendo cosas en la vida diaria, pues la idea es no hacerles como esa resistencia. ¿Por qué? Porque si nosotros evidenciamos eso, casi que el ser supremo pues está en nosotros, o sea, nosotros somos seres que tenemos como esa parte divina dentro de nosotros, y hace que nosotros planeemos o atraigamos o vivamos ciertas cosas en nuestra vida que hace que eso sea un aprendizaje cada cosa que nos pasa. Entonces, esta parte de aceptar tiene también una renuncia, y ahí es donde ya pasa como a la imagen, Carlos, que está allí, que es como la parte de la aceptación. Y la renuncia, ¿tú me puedes hacer el favor de regalarme la lectura? Claro que sí, dice aceptar. Renuncio a cambiar y a interferir en las experiencias de los demás, y me ocupo de cambiarme a mí mismo. Listo, entonces cuando ahí dice renuncio a querer cambiar a los demás, cuando yo acepto algo, una circunstancia o una persona, situación, lo que yo vaya viviendo, y yo renuncio a quererla cambiar, estoy tomando el poder sobre mi vida y no queriendo cambiar la circunstancia de otro o cambiar a la otra persona como a mí me parece que debiera ser. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos eso, estamos quitando el foco, ese foco que es bello foco. Cuando quitamos ese foco de nosotros y lo ponemos en los demás, pues estamos dejando como esto acá oscuro, y renuncio como a querer tratar mi vida o querer sanar o querer curar cosas o identificar oscuridades o cosas que yo debo sanar porque tengo el foco allá puesto, ¿sí? Entonces, si nos fuéramos como a la parte bíblica, diría, pues yo, como la enseñanza de Jesús que habla, pues ¿para qué le va a mirar la paja al ojo ajeno si usted tiene una viga en el suyo? Entonces, cuando yo hago eso, entonces sí, voy a empezar a mirar, vení, yo te quito esta pajita, o yo te corrijo acá, o vení, yo te evito ciertas cosas de tu vida para que no las vivas, porque no está aceptando al otro ni a la situación como lo que es. Y entonces esa renuncia que hace parte de la ley
de la herramienta número 1, entonces sería eso: renuncio a querer cambiar a los demás e interferir en su vida. La segunda herramienta que vamos a mirar aquí se llama asumir. Entonces, asumir el resultado de mis decisiones y de mi experiencia de vida. Asumo que los pensamientos, emociones, sentimientos, decisiones que tengo en mi vida las he tomado yo. ¿Qué quiere decir? Yo soy el responsable de lo que está pasando con mi vida. Cuando yo inicio como un proceso de sanidad, para mí lo más valioso cuando inicié como todos estos caminos es como quitar esa parte de víctima. En estos días han hecho hasta las canciones de víctima, pero bueno, eso como burla. De pronto se nos hace burla muy fácil ver como los errores en los demás, pero en realidad esa parte de víctima sí hace como una cosa grande en nuestra forma de vivir, de las personas que conozco desde siempre. O sea, lo que usted oye casi siempre en las redes o lo que usted oye en el regular convivir con las personas es que casi todo el mundo se hace víctima de las circunstancias, se hace víctima de las demás personas porque hace construcciones mentales, digamos, que se han acostumbrado así. Entonces a mí me pasa esto, o yo no tengo lo que deseo en este campo porque el gobierno pasa no sé qué, porque quiere decir que esta persona me quiere hacer daño o esta persona se me tiró la vida. Entonces empezamos como a dejar de asumir nuestro rol o nuestro papel de responsable en nuestra propia vida. Entonces cuando aquí él habla de esta herramienta del amor, recuerden que el amor pues es propio y de ahí parte hacia los demás. Entonces cuando yo no asumo el resultado de mis decisiones, identifico que es mi experiencia de vida, no la vida que yo se la expongo a otro para que la viva, porque es mi vida. Entonces yo ahí también voy a tener como una renuncia. Por ahí está, Carlos, como la parte de la renuncia. Bueno, dice: renuncio a culpar a nada ni a nadie por lo que me suceda o me deje de suceder. Listo, entonces ahí hablábamos también en uno de los programas con respecto a la culpa. Cuando yo empiezo a buscar culpables por las cosas que me pasan, estoy actuando como una víctima, no estoy actuando como una persona responsable. Cuando yo no soy responsable de mis actos, sino que actúo como víctima, entonces cualquier persona o cualquier situación es culpable de lo que me está pasando. Entonces, cuando yo no tomo la responsabilidad sobre mi vida y asumo que los pensamientos, como mencionaba, decisiones, emociones me pertenecen a mí, yo soy la responsable o yo soy el responsable de lo que estoy haciendo, pues entonces es muy fácil buscar culpables alrededor, porque yo evito mi parte de responsabilidad. En la tercera herramienta se identifica como actuar. Entonces actúo con eficacia y serenidad ante cualquier situación que se me presente. Entonces, cuando estamos diciendo, que yo soy el responsable de mi vida y yo voy a tomar acción en algo, yo tengo el poder o el control o la capacidad de observar mis emociones con respecto a una circunstancia, a una situación. Yo decido cómo actuar en esa situación, ¿sí? Yo decido si dejar mi cerebro de la parte emocional, el cerebro reptil, bueno, el que límbico, el que actúa así por emociones, sin yo ponerle un filtro, sin yo ponerle la parte del control que lo hemos hablado antes, de identificar que tengo la capacidad no de reaccionar con respecto a algo o frente a algo, sino de tomar la decisión de actuar de una manera serena, de una manera que tenga eficacia, o sea, que eso sea, que eso me vaya a traer algo bueno. Entonces, cuando yo hago esto, estoy como renunciando a la parte de lo que yo he aprendido en mis experiencias de vida. ¿Por qué? Porque cada cosa que me pasa, yo les hablaba ahorita de
Cuando yo identificaba, por ejemplo, algo que no hace parte de mi vida diaria y me pasa, pues el cerebro tiene como ese reto de decir, uy, esta situación no la conozco, entonces, ¿cómo reaccionamos aquí? ¿Qué hacemos? ¿Sí? El cerebro se encarga pues de generarnos las hormonas o todo lo que se derive de esa emoción para reaccionar con respecto a algo. Pero si yo empiezo a tener como la capacidad de decidir, actuar de ciertas formas, eso va a ser un hábito. Hay muchas personas y yo quisiera pues que si los que están en ese momento interactuando tengan alguna experiencia con respecto a que les haya pasado algo como con respecto a sus emociones, a su actuar, a todo eso. Quisiera saber si tienen alguna, dice que tiene música ahí. Si tienen alguna experiencia de vida que hayan de pronto reaccionado como no se lo esperaban, quisiera que me comentaran. También los que quieren pues como poner de dónde me están escuchando, también les agradezco pues esa comunicación, y los que deseen compartir la transmisión pues también les agradezco siempre, porque identifico que les gusta de pronto lo que están escuchando, entonces pues ahí sería como compartirla. Entonces les estaba hablando del actuar. Ahí dice que yo tomo la decisión y la determinación de actuar con serenidad con respecto a una situación. Entonces ese actuar, varias veces hemos tratado como esa parte de la reacción que podemos tener con respecto a ciertas personas o a ciertas situaciones que luego nos acarrean cosas, circunstancias como, ¿cómo se diría eso? Como resultados o consecuencias que si nosotros decimos, mira, por esto tan pequeño o por esta reacción que tuve aquí, mira todo lo que se me vino de ahí para allá, y yo podía haber actuado de manera serena, mirar como lo que me está pasando como de un punto de observador, o tranquilizarme o no reaccionar con respecto a lo que me estaba pasando allí. Podía haber tenido otras palabras que usar, ese tipo de cosas. Ahí nos estamos dejando usar como de la parte del miedo de que esta persona vaya de pronto a abusar de mí, o de que esta persona, o sea, todas esas cosas que trae el miedo hace que yo reaccione como de la manera que en ese momento listo, o sea, porque también Gerardo menciona pues que cada persona da de lo que tiene en el momento en que lo está viviendo, pero si nosotros empezamos a ir anexando a nuestra vida estas herramientas, eso se va a ir volviendo como un hábito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo mirar mis comportamientos de una forma y ver cómo me comportaba, puede ser hasta un mes atrás. Si yo empiezo a implementar estas herramientas en mi vida, me voy a dar cuenta que estoy siendo consciente, estoy tomando como las riendas de mi vida, no estoy dejando que las situaciones externas me manejen o hagan cantidad de cosas sobre mí que no son buenas. ¿Por qué? Porque tampoco existe como en ese tipo de cosas bueno o malo, porque todo nos va a servir para algo. Pero si nosotros actuamos desde el amor, vamos a tener mejores consecuencias. ¿Por qué? Porque las otras personas van a empezar a ver en nosotros como otra vibración, y esa vibración va a tocar la vida de ellos. Y eso, pues, la verdad es que sí lo he experimentado. Entonces, vamos a pasar a la parte de la renuncia, Dice, de la herramienta 3. Renuncio a la agresión de pensamiento, palabra y obra. No agredo a nada ni a nadie. Renuncio a agredir. Cuando hablamos de agredir es hacerle daño, digamos, como reaccionar de forma grotesca, como de forma dura con respecto a una situación o a una persona. Entonces ahí dice, renuncio a agredir de palabra, de pensamiento y de obra a nada o a nadie. Y ese nada o nadie nos incluye pues a nosotros igual también. ¿Por qué? Porque a veces decimos, cuando algo nos saca como de la comodidad,
podemos llegar a hacernos daño nosotros mismos. ¿A qué me refiero con esto? O sea, por ejemplo, no sé manejar una situación, se me sale de las manos, me pongo, o sea, así súper enojado y listo, puedo hacer como ese filtro de decir, no reaccioné en contra de la otra persona, pero me tragué pues como toda esa ira y la tengo allí y la mastico y hago así pues y me dura no sé cuánto tiempo eso ahí en mi corazón, en mi estómago, eso me causa una cantidad de enfermedades y de cosas, de molestias en mi cuerpo, ahí estoy agrediéndome yo mismo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando yo actúo desde la serenidad, pues empiezo como a ponerle un pensamiento a esto que estoy viviendo, de aceptación, que es lo que habíamos visto antes, y de asumir que si yo estoy pasando por eso, también he sido responsable de eso que estoy pasando, ¿sí? Hay cosas que nos parece que son como ajenas a nosotros, como accidentes, cosas que nos pueden surgir en el momento, pero si nosotros nos ponemos como el papel o nos metemos en el cuento de saber que somos responsables de lo que nos sucede, podemos decir, por ejemplo, bueno, yo entonces venía tarde y me pasó algo y no alcancé a llegar. Pero si yo me pongo como víctima, pues voy a decir, no, es que pues había un accidente allí y entonces no pudimos pasar y entonces llegué tarde por tal y tal cosa. Pero si nos vamos a la parte de asumir, pues yo sabía que no venía a tiempo, ¿sí? Entonces cuando yo es que esa palabra se repite mucho, pero cuando yo tengo el poder sobre lo que está pasando en mi vida y soy responsable, hay cantidad de cosas que se van quitando, y cuando yo dejo de ser una víctima de las circunstancias, esas cosas van a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque voy a tener otra vibración. Cuando yo tengo una vibración de una persona responsable, que asume, que acepta lo que está viviendo y que actúa de manera serena, van a empezar a haber cambios a nuestro alrededor. Entonces pasamos a la ya son las 35. Vamos a hacer un cortecito allí de comerciales y ya regresamos con la herramienta que sigue. Vayan pensando si tienen alguna pregunta, voy a estar atenta para... Hola, bienvenidos nuevamente al Faro en el día de hoy. Venimos con un tema de las herramientas del amor y vamos a... Primero, antes de la siguiente herramienta, que es la cuarta, a revisar pues como si hay algún saludito, alguna cosa pues que haya comentado alguien. Entonces, Carlos, ¿me puedes ayudar allí, por favor? Bueno, pues por aquí se reporta Sol Salazar con un comentario, pues no es como tal una palabra, sino que es el perrito como con corazones saltando. Entonces qué bonito. ahí está. Gracias. También se reporta Oscar Rivera, también manda por aquí un saludito Pochiscano. Y también manda su saludito Alexandra Lisset Díaz. Listo. Se reportan con su me gusta también por aquí Juan Carlos Mejía, Nancy Bolaños y Luis Fer Muñoz. Qué bien, muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que saludaron, Alexandra, Pochis, muchas gracias por estar allí, pues por acompañarme en el programa de hoy. Y pues bueno, estas herramientas que estamos manejando, les venía retomando el tema, es importante para nuestras relaciones, para lo que vamos viviendo en el diario. Y cuando yo las aprendí, cuando las empecé a conocer, empezaron a hacer un cambio en mi vida, en muchas cosas, en muchas actitudes. A veces nosotros cuando nos vemos sentimos que estamos bien como estamos, porque a lo mejor las personas no nos identifican como una persona irascible, como una persona grosera, como una persona quejumbrosa, sino que tenemos como ciertas actitudes que a veces hasta nosotros mismos nos engañan, porque a veces actuamos desde esa parte de no necesitamos nada nuevo, no necesitamos aprender nada de la vida, porque como la estoy viviendo está bien. Sin embargo, cuando miramos a nuestro alrededor y hay ciertas relaciones que no son igual que antes, o hay personas que prefieren alejarse de nosotros porque hay cosas que les duelen a ellos, no tiene que ver con nosotros, porque
Este tema surgió porque pensaba pues como manejar otro tema que es como la ley del espejo, la ley del reflejo. Hay muchas actitudes en nosotros que recibimos de los demás, pero tengamos en cuenta que son las opiniones, las formas de ver, los puntos de vista de las otras personas, y lo que nos dicen no siempre es lo que nosotros en realidad somos, sino que es desde su fondo, desde su esencia de la persona, nos está transmitiendo a nosotros algo. De nosotros está en tomarlo o no. Y estas herramientas empezaron a hacer en mi vida un cambio o sea, yo casi todo el tiempo las tengo en mente. Con respecto a, por ejemplo, la que sigue en este momento se llama agradecer. Cuando yo agradezco, ¿sí?, lo que estoy viviendo, situaciones que me parezcan dolorosas, difíciles, como una oportunidad para aprender y para desarrollar mi parte espiritual, hay un cambio grandísimo en cuanto a mi vibración. ¿Por qué? Porque cada cosa no tiene que ser como yo la pido, como yo la espero, ni como me sucede es porque quiera atentar contra mí, sino que es para mi desarrollo espiritual, personal. Cuando algo es difícil en mi vida, si yo identifico cosas difíciles en el transcurrir de mi vida, voy a identificar que son cosas que me han ayudado a crecer y a ser la persona que soy en este momento. Entonces, esa parte de agradecer, yo tengo como una forma de vida. La verdad, yo no sé si es como del último año para acá, pero mucho de lo que se arregla o se transforma en mi vida tiene que ver con el agradecimiento. Entonces, si yo no tengo nada más que decir con respecto a algo porque en ese momento impacta mi vida y no me agrada, yo empiezo a decir gracias. O sea, repito gracias, 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 hasta que mi cuerpo como que reacciona y empieza a actuar de una forma como de ver que eso que está pasando va a contribuir a mi vida en cierta forma. No sé el tiempo, no sé la forma, no sé las personas que vayan a seguirse añadiendo a esa situación o lo que me esté pasando, pero sé que agradezco. Y eso ha transformado mi vida en muchas cosas de beneficio, porque pienso que cuando nosotros agradecemos todo lo que nos va pasando, nuestra salud se nota, o sea, se nota en lo que nosotros vivimos, en que las cosas se solucionan más rápido, porque vamos en esto, vamos en aceptar, en asumir, en actuar, en agradecer. Entonces hay cosas que obviamente se nota que cambian, y eso, como dice Gerardo, lo he verificado. Regálame la parte del renunciar de la ley, de la herramienta de agradecer, porfa. Bueno, dice, renuncio a quejarme y a sufrir ante las dificultades, comprendiendo que tienen un profundo propósito de amor. Entonces ahí dice, ¿qué pasa con las actitudes de queja y de estar como sufriendo por algo? Habíamos visto en programas anteriores con respecto al sufrir. Entonces, una cosa es que me traiga algo dolor y otra cosa es que yo lo alargue con sufrimiento. ¿Qué quiere decir? Que lo rumio lo mismo. Entonces, eso lo vuelvo un sufrimiento. El sufrimiento me aleja de la felicidad. Y también lo tratamos en temas anteriores, que tenía que ver con que entre más sufrimiento, menos felicidad. Entonces era como la proporción así. Si yo soy quejumbroso, si todo lo que me pasa inmediatamente le pongo la tinta de queja, o sea, garantizo una enfermedad que es inminente. La vibración me cambia, las cosas se me atrancan, las personas que se acercan van a ser como más, le van a poner más tintica como a la cosa, o sea, se nota también el cambio hacia que yo atranco ese fluir de lo que estoy viviendo. Entonces, esa era la herramienta de agradecer. Y pues cuando yo renuncio a quejarme y prefiero, en vez de quejarme, agradecer, así yo no lo entienda, estoy de verdad actuando en un profundo amor hacia mí mismo y hacia las circunstancias y los demás. La herramienta siguiente se llama valorar. Yo valoro y disfruto intensamente lo que tengo y todo lo que hago. Reconozco que siempre tengo conmigo lo necesario.
No siempre tenemos en la vida lo que deseamos. Eso suena pues como una cosa de, ay, sí, pues no me voy a quejar de nada, todo lo que tengo es lo que necesito, no sé qué. Bueno, eso suena como a veces como, ay, sí, es el ideal de vida. Pero bueno, si cada uno lo verifica y le funciona, pues es la vida de cada uno y asumir sus resultados. En este momento de mi vida puedo decir que hay muchas cosas de esas que valoro, muchas cosas que aprendo cada día, porque cuando uno está presente, cuando uno está viviendo el momento, tiene la oportunidad de identificar esas cosas. ¿Y qué pasa cuando yo valoro? Pues yo sé que lo que tengo es lo que necesito para vivir la experiencia que debo aprender y trascender en ese momento. Entonces, valorar es una cosa hermosa. O sea, cuando yo valoro esto pequeño, el universo sabe que puede darme algo más grande, porque lo voy a agradecer también y lo voy a saber reconocer en mi vida como ese regalo, como eso que necesito para vivir también. Cuando yo regularmente no valoro algo, estoy, según la sabiduría de esto, como destinado a perderlo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, está ahí, pero... O sea, no, es que tengo este bolso, pero quisiera otro bolso, no sé qué. Bueno, es un ejemplo. Entonces, algo pasa con el bolso, ¿sí? Finalmente, como si esto tuviera vida, que en realidad sí tiene vida, porque pues básicamente todo es átomos y todo se mueve, pero algo pasa. Así como yo le puedo hablar a cosas, también las personas. Si yo todo el tiempo estoy con alguien y estoy rechazándolo, ignorándolo, evitándolo, tratándolo como que no estuviera, pues llega un punto en que de verdad esa persona no está. Por leyes universales algo pasa y se va. Se quita, se pierde, algo pasa. Entonces, por favor, esta herramienta de valorar es muy linda para nuestra vida y se nota cuando nosotros la dejamos evidenciar. ¿Cuál es la renuncia de la herramienta, Carlitos, porfa, de valorar? Renuncio a quejarme de lo que tengo. La prosperidad es el resultado de la valoración. El que no valora lo que tiene está en camino de perder lo que necesita. Tremendo, ¿no? ¿Cierto? ¿No te parece? Bastante, porque hay muchas personas que se quejan y dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Y pues... Y es una frase ya que, ¿cierto? O sea, en canciones, en todo está. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cuando uno ve eso, a veces se le ha pasado. Yo puedo decir que a todo el mundo, yo hubiera valorado esto. O sea, no le había visto, no lo había aceptado, no lo había valorado, no había agradecido todo esto que tenía esta persona, esta situación, este empleo, este sitio, todo. Y de verdad, porque no estábamos en ese momento presente actuando en amor. La herramienta siguiente es respetar, porque estamos ya pues como llegando al fin del programa. Respetar. Cuando yo respeto a las personas, ideas, costumbres, comportamientos, estoy haciendo algo pues por ellos y por mí, porque no estoy criticando, porque no estoy diciendo como lo que no me gusta, sino que estoy respetando a esa persona en su sistema de creencias. Todos desde que nacemos, desde antes de nacer, estamos recibiendo información. Entonces, todas las personas somos un resultado de algo, no necesariamente tienen que ser iguales a mí para estar en mi vida, no necesariamente tienen que ser personas que estén acordes a lo que yo pienso para yo no transgredir pues como su persona. Respetemos. Regálame la renuncia de respetar, porfa. Renuncio a criticar, descalificar, juzgar, condenar y castigar a toda persona por cualquier motivo, ya que comprendo que cada quien hace lo mejor que sabe hacer y no soy quien para juzgarlo. Listo, entonces ahí nos vamos a la parte de juzgar. Entonces yo renuncio a juzgar a esa persona, a descalificarla, a condenarla, a castigarla, a decir que lo que hace está mal, que no pienso que deba actuar así, que no sé qué. No, mirémonos para acá. Empecemos a asumir que el cambio lo debemos hacer sobre nosotros y no sobre los demás. Cuando nosotros empezamos a hacer cambios en nosotros, obviamente se va a evidenciar el cambio en los demás. Y hay una parte aquí que anexo, que es algo que Gerardo dice pues con mucho énfasis siempre, que daré información de sabiduría solo a quien la pida expresamente o a quien acepte mi ofrecimiento
sutil por respeto, por respeto. Entonces, cuando yo deseo, por ejemplo, yo tengo esta información aquí, yo se la estoy transmitiendo a ustedes. De ustedes depende tomarlas o no, verificarla en su vida o no. Pero cuando yo intento, porque... O sea, existe como un ego espiritual o como una cosa a veces que me parece que mi vida está tan bien y yo pretendo querer arreglar la vida de otros, ahí estoy irrespetando a estas personas, estoy irrespetando sus procesos de vida. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. La última herramienta es adaptarse. Me adapto sin reservas al lugar donde me corresponde cumplir mis funciones, ¿sí? Para lograr la vida que yo deseo, que yo estoy viviendo en ese momento, debo adaptarme. Cuando yo empiezo a querer no estar allí porque no me gustan las personas, porque, bueno, de ahí se derivan todas las otras herramientas, porque no valoro, porque no agradezco, porque no acepto, porque me resisto, porque no sé qué, no me adapto. Cuando no me adapto no voy a poder vivir en el momento presente, no voy a poder ser agradecido, no voy a respetar lo que tengo allí. O sea, eso se deriva en una cantidad de cosas que tampoco pues son como muy armónicas para nuestra vida. La renuncia de esas, ¿cuál, Carlitos, porfa? Renuncio a huir del lugar de las situaciones que nos corresponden vivir, disfrutar y vivir el aquí y el ahora. Cuando yo no me adapto, pues voy a querer siempre estar. Estoy aquí y quiero estar en mi casa. Estoy en mi casa y quiero estar acá. Estoy acá y quiero estar allá en otro lado. O vivo en esta casa y quisiera tener la casa allí. O sea, nunca, o sea, eso obviamente me aleja de la felicidad, me aleja de la plenitud, me aleja del amor, del agradecimiento, de todo. Entonces, bueno, estamos casi que llegando al fin del programa. Si hay alguien que quiera tener alguna, bueno, por acá Luz Marina, muchas gracias Luzma, tremenda maestra ha sido en mi vida también, excelente tema Olguita, muchas gracias, gracias a Ana, amiga de mi alma, por acá pues de las personas que lo estaban viendo. Muchas gracias por todas las personas que comparten la transmisión, por las que comentan, por las que han agradecido que la información les ha llegado a su vida, a su corazón, la han podido aplicar en muchas cosas. Yo me siento feliz de hacer esto y poder transmitir esta información y que pues el universo me haya permitido tener esta herramienta para poder llegar a ustedes de todas estas formas. Eso se va a empezar luego pues como a transmitir, a hacer grabaciones y este tipo de cosas para poder llegar a muchos. El jueves, que es el faro más femenino, tenemos pues como una idea muy especial para trabajarlo con unas mujeres madres que pues por el fin de semana que es de mamá pues lo vamos a manejar así. Entonces quiero pues como invitarlos muy especialmente para ese día, para que puedan estarnos acompañando. Yo les pues por la emisora de pronto les hago llegar como la promoción de lo que tengo pensado que es algo especial. Pues sé que es en 2 días, pero de todos modos para los que están pendientes lo pueden llegar a ver, y los que quieran de todos modos transmitir la información, pues siempre estoy agradecida. Las herramientas del amor hacen parte de una cantidad de módulos, como mencionaba, que se llama Maestría de Magia del Amor, y de verdad, eso es mágico cuando lo verificamos en nuestra vida y empieza a hacer cambios que se notan en nuestra plenitud, en nuestro gozo, en nuestra paz interior. Pues vamos a evidenciar en nuestra vida que sí es bonito aplicar las herramientas de lo que aprendemos. Bueno, nos quedan estos 2 minuticos. Yo por ahí tenía ¿alcanzó a leer algo? Que tenía allí, tenía pues como un escrito de algo que pues pensaba hacerlo pues como al principio, pero bueno, en ese momento les voy a transmitir algo que regularmente las historias hacen parte de algo que nos llega como un punto del cerebro que se nos queda como más que cierta otra información. Entonces les voy a leer esto. Hay una historia que es del anciano labrador. Había una historia china, dice: un anciano labrador viudo y muy pobre que vivía en una aldea, también muy necesitada. En un cálido verano, con un precioso caballo salvaje, joven y fuerte, descendió de los prados de las montañas a buscar comida y bebida en la aldea. Ese verano de intenso sol y escaso de lluvias había quemado los pastos y apenas quedaban gotas en los arroyos, de modo que el caballo buscaba desesperado la comida y bebida con las que sobrevivir. Quiso el destino que el animal fuera a parar
al establo del anciano labrador, donde encontró la comida y la bebida deseada. El hijo del anciano, al oír el ruido de los cascos del caballo en el establo y al constatar que un magnífico ejemplar había entrado en su propiedad, decidió poner la madera en la puerta de la cuadra para impedir su salida. La noticia corrió a toda velocidad por la aldea. Los vecinos fueron a felicitar al anciano labrador a su hijo. Era una gran suerte que ese bello caballo llegara a su establo. Era en verdad un animal que costaría mucho dinero. Cuando los vecinos del anciano se acercaron para felicitarle, el anciano comentó: buena suerte, mala suerte, quién sabe. Ellos no entendían lo que el anciano hablaba. Sucedió al día siguiente que el caballo, ya saciado, al ser ágil y fuerte como pocos, logró saltar la valla de un brinco. Cuando regresó a las montañas, cuando los vecinos del anciano labrador se acercaron para condolerse con él y lamentar su desgracia, este les dijo: mala suerte, buena suerte, quién sabe. Y volvieron a no entender. Una semana después, el joven y el fuerte caballo regresó de las montañas trayendo consigo una caballada inmensa y llevándoles uno a uno a ese establo donde sabía que encontraría alimento y agua para los suyos. Más de 40 ejemplares seguían el corcel en esa semana. Llegaron allá, de repente el anciano labrador les comentó: buena suerte, mala suerte, quién sabe. El caballo se había ido, para él era mala suerte, supuestamente, que se hubiera ido, pero luego trajo otros. Esta historia, pues bueno, es muy larga, pero quiero resumirlas como en qué punto. En que a veces hay cosas en nuestra vida que están y nos parece que es lo más maravilloso que nos puede pasar, pero luego esas personas o esas situaciones ya no están en nuestra vida y nos parece que es lo peor, pero resulta que eso va a traer algo positivo más adelante. Eso hace parte como de los temas que hemos ido tratando antes, porque de los apegos y el amor, que era como ese versus ahí, cuando nos apegamos a una situación, cuando nos apegamos a una persona, cuando algo que nos está pasando nos parece que es lo más maravilloso, pues vivamos ese presente, valorémoslo, aceptémoslo en nuestra vida, disfrutémoslo. Cuando ya no está, no nos vamos al punto del sufrimiento, sino aceptar, agradecer porque lo vivimos, lo valoramos, y entonces así, de eso se trata la vida, de cosas que están, que ya no están, valorarlas en nuestro presente, vivir el aquí y el ahora, como se menciona en muchas de las filosofías que se manejan en todo, porque hasta en la misma Biblia se menciona que se viva el propio afán del día, como en todas las filosofías que se enseñan con respecto al amor. Cuando nosotros tenemos amor por nosotros, tenemos amor por el prójimo. Entonces de eso se trata todos estos temas y de eso se trata este caminar en la vida. Quiero agradecerles nuevamente para los que estuvieron allí acompañando en el programa. Gracias, Carlos, por la parte técnica y el apoyo que tuviste con la lectura y todo eso. Entonces, pues nos despedimos en el día de hoy del Faro y los espero el jueves en el Faro Más Femenino. Chaito, que tengan un excelente día. Nos despedimos por el día de hoy de El Faro. Luz, guía y conciencia. Hasta la próxima.